Bueno, ok, bueno, Dios les bendice a cada uno de ustedes, ¿verdad? Mi nombre es Salvador González y estamos aquí transmitiendo, ¿verdad? En vivo, se podría decir, desde Chicago, Illinois. Hoy es sábado, perdón, domingo, diciembre 27, 7:28. Vamos a comenzar con este tema esta noche. Y váyanse al libro de Hebreos 11. ¿Ok? Hebreos 11. Sí, es Hebreos 11. Vamos a ver esta parte de Hebreos 11. ¿Ok? Y la hemos visto y vamos a ver. eh, vamos a tratar de cubrir, bueno, mayor, todo el capítulo si se puede. Quiero llegar mínimo hasta el versículo 34. Sí. Ok. Entonces, Hebreos 11. Vamos a ver a muchos hombres del Viejo Testamento, solamente aquí en el capítulo, ¿verdad? No profundamente, lo vamos a hacer eventualmente, pero ahorita solamente va a ser en este capítulo, ¿verdad? Como lo narra. De capítulo 11 de Hebreos y el título que dice aquí, subtítulo, se puede decir que se dice la fe, la creencia, la creencia. Y vamos a empezar a leer, ¿ok? Dice así, 11:1, es pues la creencia. La palabra fe, ¿verdad? Es la palabra griega pistis, ¿ok? Y es creencia, creencia. Eh, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿ok? ¿Verdad? Si quieren una definición, ¿verdad? Para mí, yo pienso que este texto es la mejor definición de lo que la palabra, de lo que la palabra creencia significa, ¿verdad? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Versículo 2 dice, porque por ella, ¿quién es ella? La creencia. Porque por ella, por la creencia, alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Cuáles antiguos? Es lo que vamos a ver hoy. ¿Y por qué estaba pensando y ahorita, verdad? Estaba pensando, qué se puede compartir? ¿Qué se puede compartir, verdad? Eh, no quería, no, bueno, ahorita van a ver. Versículo 3. Por la creencia, la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo de que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y aquí este texto, ¿verdad? Como no sé si se acuerdan, se lo he dicho, ¿verdad? Que esta palabra constituido el universo, ¿verdad? Puede ser, se puede tomar, así como la traducieron, se puede entender, ¿verdad? Que también todo el universo y toda la existencia vino a ser creada por la palabra de Dios. Es también cierto, como empieza en Génesis 1:1, ¿verdad? Donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Fue la palabra de Dios hablada. Pero en sí la palabra universo se refiere a tiempos. En el griego es ion, ion, algo así, pero es básicamente tiempos. Y en otras palabras es como administraciones, ¿verdad? Tiempos. La Biblia está dividida en muchos tiempos y eso es lo que está hablando aquí. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los hombres que vamos a ver aquí, estuvieron en varias administraciones, en varios tiempos. Y aún así, Dios trabajó en cada uno de esos tiempos con hombres por medio de ¿cuál creen que es la palabra? Creencia. Porque dice en el versículo 2, por ella, que es la creencia, ¿verdad? Alcanzaron buen testimonio de los antiguos. Dice, y por la creencia, entendemos que haber sido constituido los tiempos por la palabra de Dios, ¿verdad? De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, ¿verdad? 4. Por la fe, la creencia, ofreció Dios más excelente sacrificio que Caín. Bueno, esa parte vimos parte. Ah, ok, por la
versículo 4, ¿verdad? Dice, por la creencia, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, ¿verdad? Y aquí, esta parte la vimos, o no la hemos visto, pero la vamos a ver eventualmente, a detalle. ¿Qué significa con esto? Con más excelente sacrificio que Caín. Dice, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿Quién? Abel. Dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. ¿Muerto quién? Abel, ¿verdad? Ahora aquí estamos viendo a personas, vamos a ver estas personas que vivieron a través de diferentes tiempos, administraciones, ¿verdad? Abel fue uno de los primeros hijos, ¿verdad? De Adán y Eva. Eh, Adán y Eva están en Génesis 1:1. Bueno, un Génesis 1, Génesis, perdón, 2 en adelante, y el capítulo 3. El primer hombre en la tierra fue Adán y después Dios creó a Eva, fue la primera pareja y tuvieron hijos, ¿verdad? Porque Dios le había dicho que se multiplicaran, ¿verdad? Como lo dice eso en Génesis, ¿verdad? 1:27, por ahí, 26, 27. Fructificad la tierra y multiplicaos, dice así. Entonces empiezan a multiplicarse, ¿verdad? El plan de Dios era magnífico. Empiezan a multiplicarse, ¿verdad? Y Abel era uno de los primeros hijos, ¿verdad? Y si saben la historia, ¿verdad? Caín mató a Abel. Pero aquí habla de Abel, ¿verdad? Ahora, versículo 5. Por la fe, por la creencia, Enoc, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Wow. Y aquí este texto, ¿verdad? Causa mucha confusión. Les digo, estamos dando esto para una introducción. Vamos a empezar a ver lo del Viejo Testamento, personas, y vamos a ver esta parte a profundidad después. Pero dice, vea, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Mucha gente piensa de que Dios lo llevó se lo llevó a los cielos, ¿verdad? Pero vamos a ver a la luz de la palabra que no es así, ¿verdad? No es así. Solamente aquí dice que traspuesto para no ver muerte, ¿verdad? Y la razón es porque, si se acuerdan en una de las previas clases que vimos, en Génesis 6 dice que había tanta maldad en la tierra antes del diluvio, que los pensamientos de todos los hombres eran de constante mal, ¿verdad? Dice así, Génesis 6:8 por ahí, ¿verdad? Alrededor de ahí. Y espero ya entiendan un poquito, ¿verdad? ¿A qué se refiere con esto? Por la creencia no fue traspuesto para no ver qué, muerte. ¿Por qué? Dios lo estaba protegiendo. Dios lo estaba protegiendo para que no lo mataran a él, y para que no viera su familia también. Eh, sí. Versículo 6. Y dice así, pero sin creencia es imposible agradar a Dios. Este texto se lo sabe mucho, ¿verdad? Muy conocido, porque es necesario que el que se le acerca a Dios, dice, crea que le hay y que es un galardonador de los que le buscan. Para acercarnos a Dios tenemos que tener creencia, ¿verdad? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y de que Él es un galardonador, un premiador de los que le buscan. O sea, es decir, que Dios, cuando tú lo buscas, Él te va a contestar, no te va a dejar como los servicios de teléfono que te dejan en espera, ¿verdad? Un ejemplo. Ah, no te dejan así, te contesta y te responde. Es un galardonador. 7. Por la creencia, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, ¿verdad? Con respeto, amor, preparó el arca en que su casa se salvase. Y no se refiere en sí su casa literal, ¿verdad? Su casa que construyó, sino refiriéndose a los que vivían bajo él. Y eran sus 3 hijos, su esposa y las esposas de los 3 hijos. 8, es decir. Y si por esa fe, por esa creencia condenó al mundo. ¿A qué se refiere con que condenó? No es de que él condenó, no es de que básicamente que se hizo manifiesta que lo que había creído, en el mensaje que había creído,
¿verdad? Era verdadera, era verdadero. Y los demás que no creyeron, ¿verdad? Eh, fueron condenados, ¿verdad? Como dice ahí, condenó al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la... Y fue hecho que heredero de la justicia que viene por la fe. Y fue hecho heredero de la justicia. ¿Por qué heredero? Porque es como les digo, después del diluvio, solamente toda la humanidad que ahora ven salieron de esos 8, ¿verdad? De Noé, se puede decir, de su esposa y de los 3 hijos, y de ahí se volvieron a reproducir otra vez, a multiplicar. 8 por la fe. Pero ¿verdad? Estamos viendo, les estoy leyendo, ¿verdad? Es mucha información todo lo que hay detrás de esto. Pero estamos viendo aquellos que conocen la historia, estamos viendo cómo Dios trabajó con estos hombres y en situaciones dificultosas. Y eh, ellos tuvieron creencia, creyeron en Dios, ¿verdad? Y Dios los protegía, ¿verdad? Am, sigamos leyendo. Bueno, con Enoch les dije, ¿verdad? Con Abel, ¿verdad? Es cuando empezaba la maldad. Con Enoch ya se empezaba a crecer, a multiplicarse a grande grado que toda la humanidad estaba ya básicamente se había desviado, ¿verdad? De Dios. A los tiempos de Noé ya todo estaba completo. Solamente Enoch y su casa fueron los únicos que se salvaron por la misma razón, ¿verdad? Versículo 8. Abraham es después de Noé. Dice aquí el versículo 8, pero estamos viendo las situaciones, ¿verdad? Por la creencia, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Básicamente, Dios le habló y le dijo, sal, ve a esta tierra. No sabía él, no sabía cómo se ve, nunca había ido a esa tierra, no sabía. Simplemente escuchó y obedeció, ¿verdad? Y Abraham, al conocer la historia de Abraham, Abraham venía de una tierra que se llamaba Ur. Sí, Ur, ¿verdad? Y que muchísima historia. Ah, la primera civilización conocida por el hombre se llama Sumeria. Sí, Sumeria, ¿ok? Y después de ahí vienen los egipcios, ¿verdad? Entonces todo este tiempo, ¿verdad? Va encajando, lo podemos encajar a detalle cronológicamente con los tiempos, con la historia, con todas las civilizaciones, los estudios, pero bueno, es mucho, después podamos ver esto a detalle. Pero Abraham venía de una tierra que se llamaba Ur, y era en esa área que se conoce como Sumeria, ¿verdad? Am, Otra vez, allá había mucha maldad en esa área después. Y de aún así Dios le llamó y él obedeció y lo sacó de esa maldad, ¿verdad? Entonces estamos viendo cómo Dios hablaba a estas personas, ¿verdad? Y, ah, ah, y los sacaba. Dice versículo 9, por la creencia habitó como extranjero, ¿quién todavía Abraham? En la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas. Esas tiendas significa como las casas que hacían de campaña, básicamente, ¿verdad? En tiendas con Isaac y Jacob. Isaac fue hijo de Abraham y Jacob fue hijo de Isaac. O sea que eran abuelo, hijo y nieto. Abraham siendo abuelo, Isaac el hijo de Abraham y Jacob el nieto de Abraham. ¿Ok? Y coherederos de la misma promesa. Bueno, aquí están los tiempos de los patriarcas, ¿verdad? Aquí empieza un tiempo que se llama el patriarcal, ¿verdad? Bueno, desde ahí en adelante. Bueno, un poco atrás. 10, versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. 11. Por la creencia también la misma Sara. Sara era la esposa de Abraham. ¿Ok? Siendo estéril, recibió fuerza para concebir
y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Ella ya era grande de edad. Era muy grande de edad. Muy grande. Ya estaba por alrededor de los 90 y tantos. Ah, pero aún así les digo, ven, estamos viendo cómo Dios ya está llamando a estas personas y están rodeados de algo malo, ¿verdad? De algo que no es una bendición, ¿verdad? Eh, y a Sara estaba estéril y aún así ella creyó en Dios y Dios obró en ella. Sí, ¿verdad? Porque Abraham y Sara eran pareja. Sara era estéril y Dios le había prometido un hijo. Le había prometido Dios a él en sus tiempos que iba a tener una descendencia enorme, tal, grande como tanto como las estrellas. Pero él se cuestionaba y decía, ¿de dónde si no tengo hijo? Bueno, pues se ve, no sé qué está, se ve ahí. Bueno, entonces, aún así, ¿verdad? Ellos creyeron y ¿qué pasó? Dios obró. Tuvieron su hijo que es Isaac. Isaac, el que está mencionado ahí, Isaac, y luego Isaac tuvo a Jacob. Y Jacob tuvo a 12 hijos, ¿verdad? Y esas son las 12 tribus, de las cuales hablan también en Génesis. Bueno, sigamos, dice 11 otra vez. Por la creencia también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz afuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Ven? ¿Por qué? Porque Sara creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Quién le había prometido un hijo a Sara y a Abraham? A Dios, ¿verdad? Dios le había prometido que iban a tener un hijo. Y Dios no miente, no miente. Por lo cual ellos simplemente creyeron y se equivocaron. Fíjame que se equivocaron. En la Biblia dice que se equivocó. Abraham como no llegaba el hijo, ¿verdad? No crean que fue instantáneo, que le prometí, luego lo tuvo. Se equivocaron. Ellos quisieron tratar de contestarle a Dios, tratar de resolver la situación por ellos mismos, y de ahí tuvieron al hijo que se llama Ismael, ¿verdad? Pero obviamente Dios les dijo, no es como ustedes lo quieran hacer, ¿verdad? Y obviamente no fue con Sara, fue con otra persona, con su sirvienta. Pero les digo, querían solucionar ya les había Dios dado la promesa, pero aún así ellos querían buscar la manera de que Dios se apurara, básicamente, algo así, ¿verdad? Y, ah, espérame. ¿Y cómo se llama? Y eh, Dios les dice, no es así. Voy a trabajar en ese vientre estéril. Deme un momentito porque se le va a acabar la batería. Espérense. Ahí está. Van a decir, ¿por qué estamos hablando de esto? Tiene mucho que ver. Hay una razón por la cual estamos compartiendo esto. Sigamos leyendo. Pero pueden ver, ¿verdad? Abraham venía de una tierra mala, ¿verdad? Muy mala. Y lo sacó Dios de ahí. Sara era estéril. Y Abraham se juntó con ella. Algo que puede ser imposible, ¿verdad? Una situación que puede ser un poco estresante, ¿verdad? O no sé. Pero aún así Dios trabajó en ella, y tuvieron un hijo como Dios le había prometido. Sigamos leyendo. Pero la razón es ¿por qué? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y Dios le prometió eso. 12. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, dice, salieron como las estrellas del cielo en multitud. Dice, y como la arena innumerable, ah, innumerable que está a la orilla del mar, ¿verdad? Ah,
13. Conforme a la creencia, y se murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Ok? ¿A qué se refiere con eso de que no alcanzaron lo prometido? Vamos a ver eso. Bueno, se lo voy a decir, pero dejen a cabo estos textos aquí que dice acá. Dice, lo voy a volver a leer el 13. Conforme a la fe, dice, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Dice, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero, 16, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. A eso es a lo que se está refiriendo, ¿verdad? Um, Ellos, toda esta gente antigua, como lo dice ahí, ¿verdad? Dios les prometió que iban a tener una ciudad, ¿verdad? Como lo dice en el versículo 10. Versículo 10 lo dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y esto se refiere a la Nueva Jerusalén. Han escuchado esa parte, ¿verdad? De la Nueva Jerusalén. Y está en Apocalipsis veintitantos, 21 y 22. El apóstol Juan, por revelación, empieza a escribir cómo se va a ver esta Nueva Jerusalén, ¿verdad? Con las calles de oro y sin sol y sin luna, porque el Cordero es el que va a alumbrar la luz para ellos. Es lo que lo dice, ¿verdad? Muchas cosas ahí. Y que van a ver 12 puertas, como por los 12. Son figuras, muchas figuras. Pero eso es a lo que se refiere aquí. Dios les prometió todo eso y obviamente murieron y no lo obtuvieron. Pero, ¿qué pasó? Cada paso que ellos daban se acercaban más a ese tiempo. Dios le había prometido a Abraham que iba a tener de su descendencia, ¿verdad? Como las estrellas, como lo decía ahí. Um, y que de él iba a venir el Cristo, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? No lo vieron. Jesús vino a nacer años después, años. Pero Dios le prometió que desde su descendencia iba a venir el Cristo. Obviamente de la descendencia de Abraham, Isaac, Jacob y hasta adelante, ¿verdad? Hasta todos los hombres, hasta David. Um, pero eso fue lo que prometió y no lo vieron, no lo vieron, como lo dice ahí, ¿verdad? ¿Dónde lo dice? Sí, dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ok, ¿verdad? Pero aquí está hablando sobre la nueva Jerusalén, donde no habrá muerte, ni tristeza, ni dolor, como lo dice, ¿verdad? Sigamos leyendo. Eh, bueno, recopilamos en el versículo 16, pero anhelan una mejor, esto es celestial, ¿verdad? La nueva Jerusalén es algo celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Imagínense, estos hombres, dice muy poco de ellos, pero al estudiar, como lo vamos a hacer después, al estudiar, eran hombres grandes, eran hombres o sea, ¿verdad? Eran hombres fieles, eran hombres fieles y eran hombres que, les digo, cada paso de que ellos daban en su creencia, hacían a Dios llegar a la meta, a donde Él quería llegar. ¿Sí me explico? Como les dije, y como dice en el versículo 3, por la creencia entendemos que haber sido constituido todos los tiempos por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios tuvo que trabajar en cada individuo ah, para, tuvo que trabajar con cada individuo para llegar a donde estamos ahorita. Les voy a hacer una pregunta, ¿verdad? Obviamente vamos a llegar, pero estos hombres fueron los que recibieron ese testimonio. Si no hubiera creído María que Dios podía trabajar en ella para tener a Jesús, ¿hubiera nacido Jesús de ella?
por ahí. ¿Sí? No, ¿verdad? No. No. Se me tiré algo. Si Abraham no se hubiera movido de la tierra, mejor dicho, si Noé no hubiera construido el arca, ¿qué hubiera pasado? Pónganse a pensar. ¿Ven? Estos hombres son grandes de creencia. Ajá. No No hubiera habría la humanidad. descendencia. Ajá. Se hubiera acabado la humanidad, probablemente, no sabemos. Por eso les digo, Pues estos sí. hombres, cada paso que ellos daban en creer a Dios, se estaba construyendo Dios algo para la siguiente meta, para los siguientes planes, para la siguiente administración. Eso es lo que quiere decir el versículo 3. Por su creencia de estos hombres, lo que Dios veía desde lejos lo iba alcanzando y lo sigue alcanzando y lo alcanzó porque llegó nuestro Señor Jesucristo y ahora somos salvos por Él. Y estamos en esta administración, en este tiempo que se llama gracia, gracias a hombres como Abraham, como Noé, como Isaac, como Jacob, como David, como Boaz, como Ruth, mujeres como Ruth, mujeres en el viejo, ¿verdad? Tanto como María, mujeres tantos como ellos, como todos ellos, como Sansón, como todos los hombres que vemos en la Biblia, gracias a ellos tenemos lo que tenemos hoy, ¿verdad? Obviamente gracias a Dios y gracias a nuestro Señor Jesucristo igual tenemos lo que tenemos. Dios trabajó en cada uno de los hombres para llegar y construir esto que ahora vemos, que ellos no veían, no lo veían, pero como dice ahí, ¿verdad? De lejos lo miraban, ¿ok? Nosotros no vemos la nueva Jerusalén, ¿verdad? Pero es una promesa que, o sea, es algo que Dios ya dijo que se va a hacer y lo va a hacer y lo va a lograr, ¿verdad? Nosotros no lo vemos. Es como el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros todavía lo vemos, no. Pero va a llegar, ¿verdad? Va a llegar. Y estamos seguros de que va a llegar. Y con esa misma creencia que nosotros tenemos, que viene nuestro Señor Jesucristo por nosotros, así ellos creían lo que Dios les prometía. Así, de la misma manera, ¿verdad? Bueno, sigamos leyendo. Y como dice, ¿verdad? Por eso Dios no se avergüenza de ellos, de llamarlos Dios de ellos, porque les preparó una ciudad. Se merecen algo grande estos hombres. Versículo 17. Por la fe, la creencia de Abraham cuando fue probado, esto no fue Dios que lo probó, ¿verdad? El que tienta y el que prueba es el enemigo, lo dice. Y se ofreció Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, ¿ven? Abraham había recibido grandes promesas y Dios le había dado ya a su hijo Isaac. Y aquí, él es tentado por el enemigo para dar a su unigénito. Y Abraham lo iba a hacer, ¿verdad? Ah, como lo dice ahí, ¿verdad? Y el que había recibido las promesas, o sea, Abraham, ofrecía a su unigénito, que era Isaac, ¿verdad? ¿Por qué dice unigénito? Porque era el único que Dios le había dicho que en él ibas, ya, como dice en el versículo 18, habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Les digo, Dios corrió una línea, un lineaje para que llegara nuestro Señor Salvador Jesucristo. Y Jesús vino o sea, Jesús, ¿verdad? Sus parientes, su descendencia, sus ancestros de Jesús eran Abraham, Isaac, Jacob, David y todos ellos. Es lo que se refiere. Bueno, y esto también es una figura de que Dios estaba dando a su unigénito hijo, de que Dios estaba dispuesto a dar a su unigénito hijo, o sea, Jesús por nosotros. Pero aquí después vamos a entrar en detalle cómo es el que fue tentado, porque en su tierra de Abraham hacían cosas así. Por eso les digo que Dios lo sacó de una tierra perversa, Abraham. Hacían muchos sacrificios de estos. Pero sigamos leyendo. Versículo 19. Pensando que Dios es poderoso, Abraham pensaba esto, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Ajá. O sea, Abraham iba a dar a su hijo y él sabía que Dios lo iba a levantar de entre los muertos. De donde en sentido figurado, dice, también le volvió a recibir.
¿verdad? Él creía de que si él ofrecía a su hijo, ¿verdad? Dios le iba a él pensaba que Dios estaba pidiéndole esto, pero no le estaba pidiendo eso. Bueno, a ver si vamos a ver, pero esto les digo, la creencia, imagínense ustedes estarían dispuestos a dar a sus hijos. Abraham lo iba a hacer de creencia, como dice ahí, de gran testimonio en creencia. Y esto es algo que estuvimos en una clase de niños, una comunión de niños con nuestra hermana que se llama Sheila. Ah, ¿Cuándo fue? Se me olvidó. ¿El sábado? No, ayer. Sí fue ayer, creo que fue ayer. Oh, wow. Y compartió algo para hacia ellos. Y les dijo que como niños tienen que aprender a obedecer a sus padres. Tienen que aprender a obedecer a sus padres los niños. O sea, y les dijo a nuestra hermana Sheila, les dijo a los hijos, ustedes niños, les dijo, ¿va? Dios dice que tienen que obedecer a sus padres. Y les dice, ¿sabes por qué? Y les dice, porque cuando ustedes crezcan, si ustedes no obedecen a sus padres, que los tienen ahí enfrente, a Dios que no lo van a... Dios no se te presenta físicamente, ¿verdad? Pero lo que les dijo es, ustedes tienen que aprender a obedecer a sus padres. ¿Por qué? A la primera vez. Dice, porque a veces, cuando crezcas, Dios te va a hablar solamente una vez. Tienes que aprender a obedecerle, ¿verdad? Pero si uno de chico fue desobediente y tiene un patrón de desobediencia, cuando sea grande y Dios le hable, le va a costar obedecer. Por eso, ¿verdad? Es lo que requiero dar a entender, ¿verdad? Y lo que quiso dar a entender ella, ¿verdad? Es de que los hijos tienen que aprender a escuchar a los padres y la primera vez, ¿verdad? Porque Dios, cuando crezcan ellos, los padres no van a estar siempre ahí, pero Dios va a estar siempre ahí y Dios va a hablarles. Tienen que aprender a obedecer a los padres para que aprendan a obedecer a Dios, así sea una sola vez. Porque Dios le puede decir cosas solamente una vez, ¿verdad? Y en este caso, ¿verdad? Abraham y todos ellos escucharon y eran obedientes a Dios. Oh, sí, sí, ¿verdad? Sigamos leyendo. Dice, pensando, bueno, versículo 20, por la creencia bendijo Isaac a Jacob. Isaac les dijo es el padre de Abraham, perdón, Isaac es hijo de Abraham. Dice, bendijo Isaac a Jacob y Esaú respecto a cosas venideras. Sigamos leyendo, 21. Ah, por la creencia, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. 22. Por la creencia, José al morir, aquí empieza a mencionar los hijos, ¿verdad? Está Abraham, es Abraham, y luego Abraham tuvo Isaac, Isaac tuvo a Jacob, y Jacob tuvo a los doce hijos, ¿verdad? Las 12 tribus, y José era uno de ellos. Aquí dice, por la creencia, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel, ¿verdad? ¿De dónde? De Egipto. Estaban en ese tiempo en Egipto. Y dio mandamiento acerca de sus huesos. Antes de morir, José les dijo a la gente de Egipto, perdón, a los israelitas, cuando salgamos de aquí, llévense mis huesos, ¿verdad? O sea, su ataúd con huesos. Y cuando salieron, Moisés se los llevó, muy obedientes. Y por eso ya llega aquí Moisés, ven, 23, por la creencia Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey, ¿verdad? Ah, que querían matar a todos los israelitas porque se estaban multiplicando en Egipto. 24, por la creencia, Moisés, hecho ya grande, rehusó a llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¡Ja! ¡Wow! 26. Aquí ya voy a seguir, voy a leer un poco corredito. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Ven? Moisés prefirió ser reconocido como un israelita a como un egipto. ¿Y por qué es? Porque si conocen la historia de Moisés, Moisés
en esos tiempos el faraón, el rey de Egipto, estaba viendo que los israelitas estaban multiplicándose y podían rebelarse en contra del rey. Entonces mandó a matar a muchos, también a niños, si me acuerdo. Y su madre escondió a Moisés en una canasta y lo echó en el río Nilo. Bueno, puede ser en el Nilo, sí. Y le encontró la hija del faraón y se lo lleva y lo adopta, básicamente casi lo adopta y lo hace suyo y lo cría como un egipcio. Pero aquí dice, ¿verdad? Que aún así Moisés rehusó la ciudadanía, rehusó el ser identificado como egipcio, aunque le habían ofrecido esas riquezas de él. Imagínense, era la hija del faraón. Es decir, como si tú hubieras crecido bajo, no sé, hoy en día que hay unos reyes, los reyes de Inglaterra, póngale, ¿verdad? Así, ¿verdad? Como los reyes de Inglaterra, como si su hija ibas a crecer en un palacio lleno de beneficios, llenos de riquezas, pero Moisés rehusó eso y prefirió ser identificado como un israelita con su pueblo. Ah, dice aquí el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios porque tenía puesta la mirada en el galardón. Tenía que, y esto es, fíjense, así tenemos que empezar el año, ¿verdad? Porque como decía, aunque el año, aunque este año pudo haber sido un poco diferente, como hijos de Dios, es que hijos de Dios, como hijos de Dios, ah, nos adaptamos, ¿verdad? A vivir, ¿verdad? En la tierra como donde estamos, ¿verdad? Um, y no nos damos por vencidos, seguimos, ¿verdad? Como dice aquí, mantenemos la vista en el galardón, como Moisés dice aquí que lo tenía. Dice, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Imagínense, vean a este hombre Moisés pudiendo haber sido egipcio, pudiendo haber crecido, teniendo estas riquezas de los egipcios, prefirió ser identificado como un israelita que como un egipcio. ¿Por qué? Porque tenía puesta su mirada fija. Él sabía lo que quería, sabía lo que quería, sabía lo que era, sabía lo que Dios le había prometido. Esto es muy fácil. Bueno, lo vamos a decir. Cuando uno no sabe lo que Dios le ha dicho y le ha prometido, suele preferir las cosas del mundo. Porque cuando uno ve en sí lo que Dios ha dado, cuando uno ve en sí que lo que Dios te da es algo grande comparado con lo que el enemigo el enemigo te quiere ofrecer, una tentación. Cuando uno ve en realidad, es preferible agarrar las cosas de Dios. Pero lo que hace el enemigo es muy astuto y te quiere dar. Les voy a dar un ejemplo. Un ejemplo. Así no sé si se puede hacer un buen ejemplo, ¿verdad? Um, ¿Cómo le podría dar un ejemplo? Un ejemplo para que se entienda. Es como si tú, ¿verdad? Eres dueño de una casa, ¿verdad? Y el enemigo te viene y te propone que tú le des los títulos de tu casa con tal de que puedas estar ahí y disfrutar de todo lo que hay ahí, ¿verdad? Te camuflajea las cosas para que digas, oh, pues estoy tratando de pensar, pero lo que quiero dar a entender es que es muy astuto y camuflajea las cosas para que veas algo que ya tienes. Es muy tonto, pero así es, ¿verdad? Te hace a ver algo, te hace querer tener algo que ya tienes. No puedo comunicar bien con ese ejemplo. Voy a pensar en uno, pero sigamos viendo en el galardón. Mantengamos los ojos en el galardón. 23, 27. Voy a pensar en un buen ejemplo. Por la creencia dejó Moisés a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Ja, ja, ja. Y adiós. 28. Por la fe,
Por la creencia celebró la Pascua Moisés y la aspersión de la sangre, ¿verdad? Que habían dado para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. 29. Por la creencia pasaron el mar rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo, pero fueron ahogados los egipcios. 30. Por la creencia cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. 31. Por la creencia, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes de ese tiempo, habiendo recibido a los espías en paz. 32. Estas son muchas historias que vamos a ver después. ¿Y qué más digo? Vamos a acabar. ¿Y qué más digo? Fíjense lo que dice aquí Pablo. Sí, es el que escribió Hebreos. ¿Y qué más digo? Dice, porque el tiempo me faltaría contando de Gadeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. ¿Qué está diciendo con todo esto? Es una figura así como cuando Juan dice, y Jesús hizo tantas cosas que si las pudiéramos escribir no alcanzaría el papel, los libros en todo el mundo, ¿verdad? Así, han visto esa parte, ¿verdad? Donde dice en el Evangelio de Juan, que si pudiera narrar todos los milagros y todas las cosas que Jesús hizo, no alcanzarían los libros. Pablo está usando la misma figura aquí, está diciendo lo mismo. Está dando un resumen de varios hombres grandes que creyeron en Dios. Y está diciendo, ¿y qué más puedo decirles? Dice, porque me faltaría el tiempo si me pongo a contarles de este hombre Gadeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de todos los profetas. 33. Dice que por la creencia, fíjense lo que dice aquí, porque fíjense lo que dice aquí. Así tenemos que empezar este año y los demás que vienen. Porque por la creencia conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. Ahora, esa de boca de leones no es que literalmente, bueno, hubo unos hombres que le taparon las bocas a los leones y esos fueron, ¿quién fue? ¿Se acuerdan? Daniel, ¿se acuerdan? Daniel cuando fue lanzado a la fosa de los leones y los leones no le hicieron nada. No le hicieron nada. Porque mandó Dios a alguien para que lo cuidara, dice. Y no le hicieron nada. Más después echaron ahí a los que le habían culpado a Daniel y los leones, dice que al caer, todavía no caían los hombres a la fosa de los leones y ya estaban totalmente despedazados los hombres, ¿verdad? Dios cuidó a Daniel. Ahora, fíjense, eso también de tapar la boca de los leones puede ser figurativa de esa manera que les dije, pero también puede ser al enemigo cómo se le describe, que está como un ¿qué? Ya, adelante. Como un león rugiente, buscando a quien devorar, dice Pedro. Eso es lo que está en sí enfatizando. Estos hombres le taparon la boca al enemigo. Nosotros tenemos que ser así cada tiempo en nuestras vidas. Taparle la boca al enemigo. Taparle la boca, deshacer sus obras, deshacer sus maquinaciones, ¿verdad? Librar a la gente de cautividad. Eso es taparle la boca a los enemigos. Taparle la boca a los leones. Y estos hombres lo hicieron. ¿Por medio de qué? La creencia. Fíjense. Así se empieza. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque ¿cómo dice? Porque el que se le acerca a Dios tiene que creer que le hay y que es un galardonador de los que le buscan. ¿Ven? Dios hace si vemos estos hombres, vamos a ver cómo ellos se movían con Dios. Ellos esperaban a Dios que se moviera y después ellos se movían. Y cuando ellos ya no se podían mover, ¿qué creen que hacían? Esperaban el movimiento de Dios. Y ya después que ellos veían el movimiento de Dios, se meneaban. Era una buena comunicación. Y con Moisés, si vieron, ¿verdad? Lo ven, ¿verdad?
Dios se movía, ellos se movían, Dios se movía y ellos se movían, pero así. Pero dice que por la fe conquistaron reinos. ¿Conquistaron reinos? Sí. El tiempo de David, con el tiempo de Gadeón, con los tiempos de Sansón, con los tiempos de Jefté, Samuel, todos estos hombres. Hicieron justicia, es decir, que todo lo injusto que el hombre hacía, lo deshacían, ¿verdad? Alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos. En el libro de Efesios nos dice que el enemigo, ¿qué hace? Te lanza dardos, ¿verdad? Dice que pónganse el escudo de la fe con el cual pueden apagar los dardos del enemigo. Bueno, pues estos hombres apagaron fuegos impetuosos. Evitaron filo de espada. Ajá. Sacaron fuerzas de ¿qué? Fíjense que dice aquí. Esto es grande, estos textos. Sacaron fuerzas de debilidad. ¿Cómo? ¿Cómo sacas fuerzas de algo que es débil? ¿Quién lo hace? ¿Quién te ayuda? Dios. ¿Cómo dice ahí por ahí en Isaías que los jóvenes se fatigan y se cansan, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, ¿verdad? Recobrarán sus fuerzas como las águilas. Sí, dice así, ¿eh? Algo así, ¿verdad? Dice por ahí Isaías, que lanzarán sus alas como las águilas, correrán y no se cansarán y no se fatigarán. Dice aquí, sacaron fuerzas de la debilidad. Y así nosotros también tenemos que hacer en esos tiempos. Tenemos que movernos para que Dios siga cumpliendo sus metas y siga alcanzando las administraciones que vienen, ¿verdad? Tenemos que sacar fuerzas de la debilidad. Se hicieron fuertes en batallas. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Wow. Y aquí hay muchísimas cosas, ¿verdad? Bueno, y aquí dice el versículo 35, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. ¿Cuántos hombres fueron resucitados en el Viejo Testamento y en los Evangelios? Muchos. Mas otros fueron atormentados, dice, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes y además de estos prisiones, cárceles como Pablo, ¿verdad? Y como muchos más. Pedro. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, ¿verdad? Anduvieron por acá, por allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, ¿verdad? Bueno, dice 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la creencia, dice, no recibieron lo prometido, ¿verdad? Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué quiere decir? Esto no quiere decir que Dios los puso aparte y que los rechazó, no, ¿verdad? Pero lo que quiere decir es de que proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, por sus acciones de ellos, nosotros tenemos algo mejor ahorita, la gracia. Tenemos el mejor regalo que Dios le puede dar a la humanidad, que es la salvación y su Espíritu Santo en nosotros, el Cristo en nosotros, ¿verdad? Dice, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Que se vea a qué se refiere. Nosotros somos, como dice ahí, hoy en estos tiempos son diferentes, no son como los tiempos de los antiguos, ¿verdad? Aunque Dios tiene para ellos algo muy especial, que es la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Pero como dice aquí, a todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, ¿verdad? Es lo que ahora tenemos, ¿verdad? No lo alcanzaron ellos. Pero le digo, Dios trabajó con cada uno de esos hombres para que llegaran a estos tiempos. Y hay que agradecer a Dios por este año, ¿verdad? Un año más de conocerlo, ¿verdad? Y de conocer a más personas, a más hermanos, ¿verdad? Y como dice aquí, terminar ese año agradecidos y comenzar este otro año, como lo dice aquí en el versículo 33,
que por la fe con su creencia conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada y sacaron fuerzas de la debilidad y se hicieron fuertes en batallas. Las batallas van a estar, van a llegar, pero tenemos nosotros que ser fuertes en las batallas y todo esto se logra ¿cómo? Creyendo. Es la base de todo este capítulo. Estos hombres alcanzaron buen testimonio creyendo, creyendo, creyendo. Y le crea verdad, como dicen, si nosotros vemos a nuestro alrededor, ¿verdad? Y se ve un poco, ¿verdad? Diferente a los tiempos malos. Hubo tiempos de estos hombres donde los tiempos eran aún peores. En los tiempos de Enoc, en los tiempos de Noé, eran tiempos peores que los de ahora, peores. Y aún así estos hombres alcanzaron, como dice, y creyeron en Dios, ¿verdad? Y alcanzaron como dice, alcanzaron testimonio mediante su creencia. Todo esto lo podemos hacer nosotros, solamente hay que creer, creerle a Dios, creerle a Dios. Muy fácil, ¿verdad? Creerle a Dios, hay que creerle todas las promesas, lo que Él nos dice cuando nos habla. Él es el que pelea por nosotros, como dice aquí, ¿verdad? ¿Qué dice? Que sacaron fuerzas de la debilidad. Dios les ayudaba a ellos y les decía, varias veces Dios les decía por medio de profetas, no temáis, por medio de ángeles, no temáis. Muchas veces, creo que si bien me acuerdo, esa es una de las palabras más mencionadas en toda la Biblia, o frases, no temáis, no temáis, ¿verdad? Y siempre les decía que no estaban solos, que hicieran esto, que hicieran esto, que hicieran esto otro, y cuando lo hacían, veían la mano de Dios. ¿Qué dice? Que también cuando escuchamos de Dios muchas veces es lo que nos dice. Cuando escuchamos de Dios, ¿qué? Muchas veces es lo que nos dice. Oh, sí, nos dice por medio de las manifestaciones, ¿verdad? ¿Viste? Sí. Sí, por medio de las manifestaciones, ¿verdad? Entonces, simplemente es creer, 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 creer. Esto es de lo que se basa este capítulo, en la creencia, creerle a Dios, ¿verdad? Lo único que Dios necesita para que Él obre, creer, ¿ok? Y les digo, muchos de estos hombres se equivocaron porque fueron hombres humanos. Abraham se equivocó, Moisés se equivocó, David se equivocó, muchos de estos de los cuales hablan aquí se equivocaron, ¿verdad? Pero ¿eso impidió que Dios obrara en ellos? No. No. ¿Qué hicieron? Cobraron fuerzas, como dice ahí. Cobraron, bueno, no dice cobraron fuerzas, ¿verdad? Sino dice que sacaron fuerzas de la debilidad. Y la debilidad siempre va a estar ¿en dónde? La debilidad siempre va a estar en la carne. Pero de ahí sacaron fuerzas. La debilidad siempre va a estar en la carne, ¿verdad? Pero ellos sacaron fuerzas de esa debilidad. ¿Ok? Así que puede que caigamos, ¿verdad? Puede que nos debilitemos, pero hay que sacar fuerzas. Hay que creer y hay que conquistar reinos y hacer justicia, alcanzar promesas, ¿verdad? Muchas promesas que Dios tiene para nosotros. Muchas promesas. Muchas de ellas son nuestras, ¿verdad? Todas son nuestras, ¿verdad? Pero hay muchas más que nos falta hacer nuestras, ¿verdad? Hacer nuestras. Entonces hay que hacer esto este año, creyendo cada día más y cada año en Dios, ¿ok? Esto es lo que quería compartir sobre este capítulo y Dios les bendice. ¿Ok? ¿Pregunta?